Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en las profundidades del fascinante universo del entretenimiento turco. Hoy, mis amigos, vamos a desatar las amarras y dejarnos llevar por un torbellino de emociones, especulaciones y, por qué no decirlo, un toque de drama que ha sacudido los cimientos de la industria. Vamos a hablar de un momento que dejó a muchos boquiabiertos, un estallido de pasión que, según los murmullos y los informes que nos llegan desde los corrillos de la industria, tuvo su origen en una profunda decepción. Así es, hoy desentrañaremos el misterio detrás de la furia desatada por el aclamado actor Can en una reciente y glamorosa gala, una furia que, al parecer, tiene un nombre propio, The Met, y una causa muy concreta, la presunta falta de un merecido premio. Quédense conmigo porque esto se pone muy interesante, y prometo que no se arrepentirán de invertir su tiempo en este análisis tan cautivador. Y antes de zambullirnos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. No solo les permitirá formar parte de nuestra creciente comunidad de apasionados por el entretenimiento turco, sino que también activará la campanita de notificaciones, asegurándose de que no se pierdan ninguna de nuestras dosis semanales de chismes jugosos, análisis profundos y todo lo que amamos del vibrante y cautivador universo turco. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, mis estimados espectadores, una gala de premios, el epítome del glamour y el reconocimiento. Luces deslumbrantes que bañan una alfombra roja por la que desfilan las estrellas del momento, brillando con todo su esplendor. Un evento diseñado para celebrar el talento, el esfuerzo incesante y la dedicación que definen a estos artistas que tanto admiramos. Es una noche donde las sonrisas son amplias, los aplausos retumban y el reconocimiento se siente en el aire. Pero como a menudo sucede en el vertiginoso mundo de la fama, estas noches de aparente perfección y glamour deslumbrante a veces esconden tensiones latentes, rivalidades sutiles y, como parece ser el caso que nos ocupa hoy, explosiones de frustración que dejan a todos perplejos. La noticia que ha corrido como la pólvora, incendiando las redes sociales y los foros de discusión, es que Can, uno de los actores más aclamados, seguidos y queridos de Turquía, uno de esos rostros que fácilmente reconocemos y por los que sentimos una conexión especial, perdió los estribos en medio de esta celebración. Y la razón, mis queridos y curiosos espectadores, según los rumores que nos llegan, se remonta a la ausencia de un galardón para alguien a quien él profesa un gran aprecio y profundo respeto, la talentosa y carismática Demet. Ahora es crucial hacer una distinción importante desde el principio. Hasta este momento, toda esta información se basa en fuentes no oficiales, en murmullos de pasillo que viajan de un backstage a otro, y en la interpretación de gestos y reacciones que, en el siempre magnificado mundo de la fama, a menudo se exageran. Sin embargo, la consistencia de estas fuentes, la repetición de los mismos detalles por diferentes individuos ligados al evento, nos lleva a pensar que hay una semilla de verdad en todo este asunto. Can, conocido por su temperamento apasionado, su lealtad inquebrantable hacia sus compañeros de profesión y su aversión a las injusticias percibidas, habría reaccionado de una manera sorprendentemente enérgica cuando se anunció que Demet no se llevaría a casa el premio al que, según muchos, aspiraba con méritos de sobra y una actuación memorable. ¿Qué significa esto exactamente? Pues bien, podemos intentar recrear la escena en nuestra mente. Podemos imaginar un momento crucial en la ceremonia, una categoría específica donde Demet era una fuerte contendiente, quizás la favorita de muchos. Las cámaras seguramente habrán estado enfocadas en los rostros expectantes de los nominados, en la tensión palpable que se acumula con cada anuncio de nombre. Y cuando, en lugar del esperado, se pronunció otro nombre o simplemente el nombre de Demet no fue el elegido, fue entonces, según los testigos que prefieren mantenerse en el anonimato, cuando Can dio rienda suelta a su frustración acumulada. Pero no estamos hablando de un simple enfado, o de una mueca de decepción. Los informes sugieren una reacción que fue mucho más allá de lo esperado, algo que rompió con el decoro y la compostura que se suelen mantener en eventos de esta magnitud. ¿Estamos hablando de gritos silenciosos pero intensos? ¿De palabras duras pronunciadas en voz baja pero audibles para quienes estaban cerca? ¿O quizás de un abandono repentino y visible del evento, una demostración física de su descontento? Los detalles siguen siendo difusos, y cada rumor que llega añade una capa más a esta gigante narrativa. Lo que sí parece quedar meridianamente claro es que Can sintió con una convicción profunda que una injusticia se había cometido.
Que el talento excepcional, la dedicación y el arduo trabajo de Demet, que indudablemente la habían llevado a ser nominada en primer lugar, no fueron reconocidos y recompensados como debían serlo. Y en ese preciso momento su lealtad hacia su colega y su férreo sentido de la justicia habrían primado sobre el protocolo, la discreción y las expectativas sociales que se esperan en un evento de esta naturaleza y visibilidad. Ahora, ¿por qué esta reacción de Cannes es tan significativa y por qué nos dedicamos a analizarla con tanto detalle? Primero y principal, porque Cannes no es un actor cualquiera. Es una figura pública de enorme influencia, un ídolo para millones de seguidores en Turquía y a nivel internacional. Su opinión, sus gestos, cada movimiento que realiza, es analizado al milímetro por sus fans, por la prensa especializada y por el público en general. Si él considera que algo no está bien, que se ha cometido una injusticia, y lo expresa de una manera tan contundente y apasionada, eso envía un mensaje poderoso. Un mensaje que tiene el potencial de resonar en toda la industria, de sacudir las conciencias de los organizadores y de influir en la percepción pública. Segundo, y quizás este punto sea aún más importante, esta situación nos ofrece una ventana fascinante para comprender la intrincada y a menudo volátil dinámica de las relaciones en el competitivo mundo del espectáculo. Las colaboraciones en series y películas, las apariciones conjuntas en alfombras rojas, los eventos sociales y las fiestas posteriores, todo esto crea un complejo tejido de amistades sólidas, rivalidades latentes y, en muchos casos, un profundo respeto profesional que trasciende las diferencias. Si Cannes se siente tan afectado, tan visiblemente molesto por la falta de un premio para Demet, es porque evidentemente existe un vínculo especial entre ellos, una conexión que va más allá de la mera cortesía profesional. Quizás han compartido sets de rodaje en proyectos exitosos que han dejado huella en el público, forjando una camaradería y un entendimiento mutuo. O tal vez simplemente a lo largo de los años, a través de encuentros y desencuentros en la industria, se han ganado el respeto y la admiración del otro. Recordemos además que en la industria turca, las colaboraciones suelen ser experiencias increíblemente intensas. Los actores pasan meses, a veces incluso años, inmersos en la creación de personajes y universos ficticios, trabajando codo con codo en sets de rodaje que se convierten en su segundo hogar. Estos largos periodos de trabajo conjunto inevitablemente crean lazos que van mucho más allá de lo estrictamente profesional. Se comparten experiencias, se apoyan mutuamente en los momentos difíciles y se celebran los éxitos. Y es completamente natural que cuando uno de ellos siente que no se le está dando el reconocimiento que merece el otro, si existe una conexión fuerte y genuina, pueda reaccionar de forma similar, sintiendo esa misma decepción o indignación. Analicemos ahora las posibles implicaciones de este evento, tanto para los involucrados como para la industria en general. Por un lado, esta situación podría generar una ola de apoyo masivo hacia Demet. Si su fandom, es decir, su grupo de seguidores, ya era considerable y apasionado, esto podría unirlos aún más, sintiendo que su artista favorita ha sido pasada por alto o tratada injustamente. Y la reacción de Cannes, para muchos de estos seguidores y para aquellos que valoran la lealtad, podría ser vista como un acto de valentía, un gesto noble de defender a alguien a quien él considera valioso y merecedor de reconocimiento. Por otro lado, es importante considerar que este tipo de reacciones también podrían tener consecuencias. En el siempre subjetivo mundo de los premios, las decisiones de las academias, de los jurados, se basan en sus propios criterios, y estos no siempre coinciden con la opinión popular, con las expectativas del público, o incluso con la de sus colegas de profesión. Una reacción tan airada y visible, aunque motivada por la lealtad, podría ser interpretada por algunos como poco profesional, como una falta de respeto hacia el proceso de selección, hacia los organizadores del evento, o incluso hacia el ganador o la ganadora que sí recibió el galardón, independientemente de las razones por las que fue elegido. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y la intriga se intensifica. ¿Qué pasaría si Demet, en todo este revuelo mediático, no tenía ni la más remota idea de la reacción de Cannes? O si ella, a pesar de estar igualmente decepcionada por no haber ganado, prefiere mantener una postura más diplomática, profesional y discreta, evitando así cualquier tipo de controversia pública. Estas son las incógnitas que nos mantienen pegados a la pantalla, ansiosos por recibir más detalles y desentrañarlas. Verdaderas motivaciones y consecuencias de este enigmático suceso. Podemos aventurarnos a especular sobre los motivos detrás de la nominación de Demet y, más importante aún, de su no victoria.
Fue la competencia demasiado feroz ese año con otras interpretaciones igualmente brillantes que captaron la atención del jurado. ¿Hubo algún factor externo quizás relacionado con las campañas de promoción, las estrategias de marketing o incluso las preferencias de ciertos miembros del jurado que influyera en la decisión final? A veces las galas de premios se convierten en un microcosmos de la propia industria, donde las tendencias del momento, la popularidad mediática e incluso las maniobras estratégicas pueden jugar un papel determinante en quien sube al escenario a recoger un trofeo. Y Cannes, al ser una figura pública con una voz influyente y un alcance significativo, al reaccionar de esta manera tan vehemente, está indirectamente poniendo el foco en una posible falla o inconsistencia en el sistema de premiación. Está diciendo de alguna manera a través de su acción y su frustración: miren, hay talento aquí, hay un trabajo excepcional que no está siendo reconocido adecuadamente y eso no es justo. Y esa es una crítica o una observación, que siempre es importante escuchar, especialmente si proviene de alguien con su trayectoria y credibilidad. Además, pensemos en la enorme presión que deben sentir estos artistas. Viven bajo el escrutinio constante de las cámaras, de los ojos exigentes de sus fans, de las críticas a menudo implacables de la prensa y del público. Cada actuación es analizada con lupa, cada aparición pública es comentada y cada evento, especialmente una gala de premios, se convierte en un escenario donde la validación externa es buscada y esperada. Y cuando llega una noche que se supone que es una celebración del trabajo duro, del esfuerzo y del talento, la decepción de no ser reconocido, de sentir que tu labor no ha sido valorada como debería, puede ser profundamente dolorosa y desalentadora. Y si además tienes a alguien cercano, a un colega o amigo, que siente esa misma decepción de manera tan intensa y la expresa de forma tan apasionada, el ambiente de la gala se vuelve, sin duda alguna, electrizante. Lo que sí es una certeza absoluta es que este incidente ha avivado las llamas de la conversación en las redes sociales y en los foros de entretenimiento. Los fans incondicionales de Cannes y de Met seguramente se encuentran divididos, debatiendo acaloradamente si la reacción de Cannes fue justificada, un acto de lealtad admirable, o si fue una muestra de profesionalidad. Y aquellos que no son fans directos pero siguen de cerca la industria turca, están disfrutando del drama, la intriga y la especulación que este evento ha desatado, alimentando sus propios análisis y teorías. Este tipo de eventos, aunque puedan parecer simples chismes, nos recuerdan algo fundamental, que detrás de las pantallas, detrás de los personajes carismáticos que interpretan y de las historias cautivadoras que nos cuentan, hay personas reales. Personas con emociones intensas, con pasiones desbordantes, con lealtades profundas y con un deseo genuino de reconocimiento por su trabajo. Y a veces esas emociones se desbordan, se manifiestan de formas inesperadas, y no hay manera de contenerlas. Cannes, al parecer, no se contuvo. Y su furia, nacida de la aparente injusticia hacia Demet, se ha convertido en noticia, en tema de debate y en una de las historias más comentadas del momento en el mundo del entretenimiento turco. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Quizás, la verdadera recompensa para un artista no siempre se mide en trofeos y galardones. Quizás el reconocimiento mutuo entre colegas, el respeto ganado a lo largo de una carrera y el cariño sincero de los fans son, en última instancia, más valiosos y significativos que cualquier premio. O quizás simplemente que las galas de premios, a pesar de todo su brillo, su ostentación y su aparente formalidad, a veces son escenario de dramas humanos crudos y auténticos que nos recuerdan la fragilidad, la complejidad y la intensidad de las emociones que mueven a estos artistas. Y como espectadores, como seguidores dedicados de estas historias y de estas personalidades, lo que nos queda es disfrutar del espectáculo, participar en el debate, especular sobre los matices y, sobre todo, seguir apoyando a los artistas que admiramos, independientemente de si un trofeo corona su trabajo en un momento dado o no. Porque al final del día, lo que perdura, lo que realmente importa y lo que deja una huella imborrable, es el arte que crean, la conexión emocional que establecen con nosotros y las historias que nos hacen sentir, reír, llorar y reflexionar. En resumen, hemos explorado en detalle la reciente explosión de furia de Cannes en una gala de premios, una reacción que presuntamente fue desencadenada por la no concesión de un galardón a su colega y amiga Demet. Hemos analizado las posibles razones y motivaciones detrás de su apasionada reacción, las potenciales implicaciones para sus carreras individuales y para la dinámica general de las relaciones dentro de la industria turca. Hemos especulado sobre los matices de estas situaciones, reconociendo la complejidad de las decisiones de premiación y cómo, al final, el arte y la conexión humana trascienden cualquier reconocimiento material.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan apasionante y lleno de intriga. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones, este viaje especulativo con cada uno de ustedes. Ahora, llega el momento más esperado para mí, saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Khan? ¿Creen que fue justificada, un acto de lealtad inapelable, o consideran que se excedió en su respuesta? ¿Qué importancia real le dan a los premios en la carrera y en la validación de un actor o una actriz? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas únicas. Y si, como a mí, les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante y revelador, no olviden regalarme ese pulgar arriba. Cada me gusta es un impulso enorme para mí y me anima muchísimo a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que también sea fanática del mundo turco y que disfrute de este tipo de análisis. Y si por alguna razón aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del universo turco. Hasta pronto, mis queridos seguidores.